Los estudios de doctorado son una opción con un interés creciente por parte de los estudiantes. Los doctorandos y doctores se convierten en los mayores especialistas en su ámbito de investigación. Sin embargo, el proceso de preparación y lectura de una tesis puede ser también un periodo extenuante, por no decir estresante, para el doctorando. Hoy vamos a hablar de la tesis doctoral en Sin Distancias en la compañía de Eva Pardo, doctora por la UNED en Economía Aplicada desde este pasado mes de julio de 2019. Su trabajo aborda la dimensión económica de la responsabilidad social corporativa, una aproximación desde la fiscalidad. En su caso, lleva trabajando en este ámbito de la responsabilidad social corporativa muchos años, colaborando en numerosos proyectos y publicando sobre esta materia. Ha sido coordinadora de la Cátedra Telefónica de RSC de la UNED, ha coordinado la serie de programas de radio de esta universidad con nosotros en Sin Distancias, una mirada hacia la responsabilidad social, y actualmente coordina el MOOC de la UNED, que empezará a impartirse próximamente, probablemente a finales de este mes de octubre, Gestión de Inversiones Sostenibles y Responsables. Buenos días, Eva Pardo, encantados de tenerla de nuevo con nosotros. Buenos días, Isabel, gracias por permitirme estar con vosotros otro día más. Y enhorabuena, porque hay que decir enhorabuena cuando por fin se es doctor por una universidad. Muchas gracias. Vamos a hablar primero de las motivaciones para realizar una tesis doctoral en general y también que nos cuente, Eva Pardo, sus motivaciones en particular. Bueno, el por qué empezar una tesis doctoral. En mi caso, empezó por la necesidad de querer saber más, de profundizar en temas que me parecían interesantes, pero que en su momento no estaban lo suficientemente tratados. Era algo incipiente y con mucho campo de mejora, de saber. O sea, era saber y ayudar a construir ese saber. Bueno, pues vamos a hablar de ese proceso para elegir el tema de investigación. Si algún oyente está interesado en o va a asumir próximamente un doctorado y una tesis doctoral, ¿cómo es ese proceso para elegir el tema de investigación? En algunos casos es una continuación de otros trabajos de investigación que ya se han hecho, fin de grado, fin de máster. Generalmente, ¿cómo se produce ese proceso de elección de tema de investigación? Pues es uno de los aspectos más complicados, porque siempre que uno empieza a analizar en sus estudios de doctorado, de grado, de posgrado, cualquier ámbito de estudio, hay muchísimas líneas abiertas. ¿Qué tema elegir o no elegir? Muchas veces depende también de la asesoría que pueda hacer el director o la directora de la tesis doctoral, de su ámbito de experiencia. En mi caso particular se unieron varios aspectos. Por un lado, estaba centrada en un ámbito de estudio que era la responsabilidad social. Dentro de ese ámbito de estudio se habían hecho pues bastantes avances en dimensiones ambientales, sociales, de gobierno corporativo. Sin embargo, una de las más abandonadas era una de las áreas clave, la dimensión económica. Entonces, la primera aproximación fue profundizar en este área. Es muy importante la influencia que tienen los directores y directoras de tesis, que al final invierten pues, mucha parte de su tiempo, de su esfuerzo, de guía en la elaboración de estos trabajos de investigación. Entonces, en este caso lo unimos con las necesidades que se estaban planteando desde la sociedad civil, desde el ámbito empresarial, desde las instituciones académicas, desde las instituciones públicas, que estaban demandando saber más sobre qué implica ser una empresa socialmente responsable en el ámbito de la fiscalidad. Bueno, no hemos dicho al principio que la tesis doctoral de Eva Pardo ha estado dirigida por Marta de la Cuesta, que es profesora de Economía Aplicada en nuestra universidad y que además es la coordinadora del máster interuniversitario UNED-UJI en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, en el cual también ha colaborado en algún momento Eva Pardo. Bien, pues vamos a hablar de las dificultades para la realización de la tesis. Primero de las dificultades, después de las facilidades y después del logro, del éxito. Bueno, ¿cómo se siente uno? Pues uno se siente, por un lado, agotado, porque es un esfuerzo muy grande de muchos años en los que uno no ve el resultado, pero también muy agradecido, muy satisfecho del trabajo logrado y agradecido con todas las personas que durante estos años han contribuido a que esa tesis fuese posible. Y estamos hablando tanto desde el ámbito personal, porque implica un esfuerzo personal muy grande que afecta también a las personas que están a nuestro alrededor,
como personas que voluntariamente desde el ámbito académico han contribuido pues, con sus comentarios, sugerencias en congresos, publicaciones, incluso conversaciones de pasillo. ¿La UNED es una complicación para realizar una tesis doctoral o ha facilitado en su caso las cosas? En mi caso ha facilitado mucho las cosas, porque la educación a distancia te permite una flexibilidad, una facilidad que con la educación presencial no tienes, sobre todo si estás en un ámbito de tu vida personal que ya estás trabajando, tienes pues, proyectos personales que son más demandantes de tiempo y de esfuerzo. Entonces, pues bueno, te facilita muchísimo tanto las plataformas como esa disponibilidad y adaptación a tus propios horarios. Bueno, pues una recomendación antes de pasar a hablar ya del contenido de la tesis doctoral. ¿Qué recomendaría a alguna persona que se dirija a usted y le diga, bueno, pues quiero empezar a hacer la tesis doctoral, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues lo primero, en este momento, según los planes de estudio actuales, buscar un director de tesis o una directora de tesis. Porque ahora mismo hay un número limitado de estudiantes que pueden estar realizando tesis doctorales y los directores de tesis doctorales, sobre todo aquellos con mayor experiencia, tienen mucha demanda. Entonces, te diría, tienen lista de espera de doctorandos para empezar a dirigir sus tesis doctorales. Porque normalmente cuando realizas un curso de doctorado, en este caso en la UNED, el curso de doctorado del que depende la tesis doctoral, es el de Economía y Empresa, si mal no recuerdo, y además antes hay un máster en investigación en economía. Lo normal es que ya empieces a tomar contacto con tu posible profesor de tesis a partir de este momento. Efectivamente. De hecho, en los máster es muy importante, desde mi opinión, el trabajo de fin de máster, porque ya te permite profundizar de una forma diferente en esa temática que has considerado interesante, tener relación con un director de TFM que puede ser o no tu director de tesis doctoral y, bueno, familiarizarte con todo lo que va a implicar. Te puede ayudar tanto a decidir, este es el tema en el que quiero trabajar, con este director o directora de tesis me siento cómodo, o todo lo contrario, decir, no, este tema está muy bien, pero mi tesis doctoral, como le voy a dedicar tantos años, quiero que sea una temática diferente. Bien, bueno, pues vamos a hablar ya de su tesis doctoral. Eva Pardo, decíamos en la presentación, el trabajo de tesis se titula La dimensión económica de la responsabilidad social corporativa, una aproximación desde la fiscalidad. Hablemos de los objetivos y los planteamientos de esta tesis. Pues esta tesis, como te comentaba antes, surgió después de muchos años vinculada al ámbito de la responsabilidad social, tanto desde una perspectiva académica como profesional. Pues habían habido muchísimos avances en todo lo que tiene que ver con la inclusión de aspectos ambientales, sociales, de buen gobierno en la gestión de las empresas. Sin embargo, hay una cuarta dimensión que es clave y que tradicionalmente ha sido en la que se ha focalizado todo el estudio, que es la dimensión económica. Todos los estudios, la mayor parte de estudios que se han realizado en el ámbito de la RSC, se centraban en la inclusión de estas tres dimensiones ASG o dimensiones extrafinancieras. Sin embargo, la dimensión económica se había abordado muy poco. Entonces, el primer paso fue decir, bueno, pero ¿qué pasa con la dimensión económica? Una empresa sostenible tiene que ser sostenible financiera y extrafinancieramente. Lo que pues, identificamos en ese proceso de estudio junto con mi directora de tesis fue pues, ese cambio, ese impacto que la crisis financiera global de finales de los años 2000 había tenido en esa percepción, en la importancia de que la empresa, igual que cualquier otro tipo de institución, tenía que ser responsable desde un punto de vista económico, distribuyendo valor económico, social, ambiental, pero también económico, entre todos aquellos grupos de interés, personas que habían ayudado a generar esa riqueza, esa rentabilidad económica de la empresa. Dentro de ello, uno de los aspectos que mayor importancia había adquirido era el tema de la fiscalidad. Recientemente han salido numerosas noticias de uso de paraísos fiscales, estrategias fiscales agresivas por las que las empresas a lo mejor no pagan la cantidad de impuestos que la sociedad espera de ellas. Y lo que encontramos en ese momento fue que casi no había tratamiento de qué era ser fiscalmente responsable, de qué exigía la sociedad, qué exigían las administraciones públicas a una empresa
para considerar que su fiscalidad era responsable. No había casi nada y supongo que en estos últimos años, y sobre todo desde que ha iniciado esta investigación, ¿hemos mejorado o seguimos en el mismo punto? Se han hecho bastantes avances desde diferentes ámbitos. Por un lado, la sociedad civil cada vez demanda más responsabilidad social, cada vez más responsabilidad fiscal también a las empresas, cada vez es más consciente de ello, de cómo, pues por ejemplo, con la crisis económica que estábamos mencionando, cómo la contribución de las empresas es clave para poder mantener los estados de bienestar en los que tenemos la suerte de poder vivir. Y la sociedad ha demandado, empieza a exigir que las empresas sean justas desde su punto de vista en ese pago de impuestos a la sociedad. Hay entidades de la sociedad civil, ONGs, que han publicado guías, han hecho campañas de presión hacia empresas que no estaban evadiendo impuestos, pagando nada a cantidades muy, muy bajas. Y también se ha unido pues, con que esa necesidad también la han sentido los gobiernos. Entonces hay iniciativas como el proyecto BEPS impulsado desde la OCDE que ha permitido que pues, numerosos gobiernos a nivel internacional hayan decidido unir esfuerzos, hayan decidido comunicarse entre ellos, poner medidas en conjunto para evitar que las empresas utilizasen vacíos legales para centralizar su fiscalidad en países o en jurisdicciones que son más ventajosas, pero de una forma ficticia. Es decir, que solamente llevasen a esas jurisdicciones su pago de impuestos, que no estuviese acompañado de una actividad real en esos países. Hemos leído recientemente una noticia de que Suiza parece ser que ya también va a ser mucho más rígida y va a controlar mucho estas cuestiones. Sí, es algo que está pidiendo no solamente gobiernos ni sociedad civil, sino que también los propios inversores lo están demandando. Incluso las propias empresas están haciendo esos esfuerzos para mostrar cuál es su compromiso hacia la sociedad. Vamos a hablar de metodología, tema más complejo de explicar, pero sí que me gustaría que nos lo explicase resumidamente cómo se aborda o cómo ha abordado, con qué metodología su trabajo. Pues en mi caso el estudio partió de un análisis de toda la literatura académica existente en el ámbito de la responsabilidad social, las diferentes teorías, aportaciones teóricas que había, y tomando como base pues las principales conclusiones de este análisis, llevamos a cabo trabajos empíricos con empresas, sociedad civil, administraciones tributarias, asesores fiscales internacionales, académicos, inversores, para saber cuál era la opinión de cada uno de ellos respecto a la responsabilidad fiscal corporativa. Qué importancia le daban, cómo esa importancia creían que evolucionase en el futuro y cómo se desarrollaba o cómo se desarrolla esa responsabilidad fiscal, es decir, de qué está compuesta, cómo se puede gestionar, cómo se puede medir, cómo debe la empresa informar sobre sus prácticas fiscales. Eva Pardo, no sé cómo hacer la siguiente pregunta. Después de la realización de la tesis, de la puesta en práctica de toda esa metodología, llegamos a los principales hallazgos, luego están las conclusiones y luego las recomendaciones. No sé si van en este orden. Más o menos, sí. ¿Cuáles serían los principales hallazgos, las cuestiones que les han sorprendido más en esta investigación? Pues nos ha sorprendido el consenso que hay entre actores que pueden parecer tan diferentes como, insisto, los que os hemos estado citando, inversores y sociedad civil, en cuanto a cómo se puede definir la responsabilidad fiscal corporativa. Llegamos a una definición pues bastante inicial, porque no había aportaciones en este sentido, que define a la responsabilidad fiscal de una forma consensuada como pagar la cantidad de impuestos justa en función del valor generado en cada jurisdicción en el que la empresa opera. Si bien esta frase hay un consenso, ya llegar a ella nos pareció interesante, es necesario profundizar mucho más en qué implicaciones tiene cada uno de esos conceptos. Es decir, que implica proporción justa para la sociedad civil, que implica proporción justa para los gobiernos, que implica proporción justa para inversores y para la propia empresa.
Principales conclusiones. Entre ellas hay un concepto que me ha llamado la atención, la teoría de la agencia. Bueno, la teoría de la agencia es una de las teorías que fundamentalmente se utiliza dentro del análisis económico, dentro de la justificación, la racionalidad en la toma de decisiones. Si bien la teoría de la agencia tradicional lo que hacía era priorizar a un único actor, que estamos hablando de un enfoque monoagencia, un enfoque financiero, en el que ese actor era el accionista y lo que se estaba buscando era la responsabilidad de la empresa, consistía en generar valor financiero para el accionista, se ha visto cómo durante estos años se ha evolucionado a un modelo multiagencia, en el que esa generación de valor tiene que ser para los diferentes grupos de interés y no solo para el accionista. Otras conclusiones, por ejemplo, que la teoría institucional es la que subyace como motivo para que las empresas faciliten mayor información sobre este aspecto de la dimensión económica que usted ha analizado, de la rendición de cuentas, por ejemplo, que hay que superar el debate de la voluntariedad frente a la no voluntariedad, o que las diferentes teorías de la responsabilidad social corporativa no son excluyentes. ¿Alguna otra conclusión que quiera destacar? Uno de los aspectos que ha sido más relevante en las conclusiones alcanzadas es cómo está afectando a la fiscalidad el cambio de modelo de negocio hacia una economía de servicios, en el que la generación de valor no está vinculada a un lugar en el que se hace la producción de un bien, sino a una prestación de servicios para la que no se necesita una ubicación física para poder generar ese valor o esa riqueza. Sin duda, esta es una propuesta de nueva tesis doctoral para alguien, porque sí que es verdad que se abren muchos interrogantes. De hecho, ya lo hemos hablado aquí en el programa en algunas ocasiones. Este proceso de economía digital tiene sus ventajas, las va a tener lógicamente, pero también tiene problemas en cuanto a derechos humanos, a responsabilidad laboral por parte de esas empresas, tipo de trabajo que gestionan, etcétera. Además de esto, en las conclusiones se habla de la importancia, valoran ustedes la necesidad de mayor transparencia y también de una cuestión que supongo que le ha planteado problemas en la tesis, que es la necesidad de que existan indicadores claros para poder medir ese desempeño en responsabilidad social corporativa. Efectivamente. De hecho, uno de los resultados que se obtienen con esta tesis es una batería preliminar de indicadores que están consensuados entre todos los diferentes grupos de interés que ya hemos mencionado, a través de los cuales la empresa da respuesta a lo que tanto ella como sus grupos de interés consideran necesario para poder valorar el comportamiento más o menos fiscalmente responsable que está realizando. Y dentro de toda esa información estamos hablando de aspectos vinculados tanto a la parte más estructural de cómo la compañía gestiona, define políticas, procedimientos, toma de decisiones en el ámbito de la fiscalidad, a aspectos como son impuestos pagados divididos país por país. Eso es muy importante y es algo que OCDE, el proyecto BEPS, impulsa de una forma muy fuerte. Y también a mostrar cuáles son esos subsidios, esas ayudas, esos beneficios que la empresa recibe también en cada una de las jurisdicciones en las que opera. Y aspectos quizá con los que la gente no puede estar familiarizada, como porque tienen una complejidad técnica importante, pero que entidades de la sociedad civil analizan y plasman de una forma muy fácilmente entendible, que es todo lo que tiene que ver con los precios de transferencia. Y bueno, por supuesto, paraísos fiscales, presencia en paraísos fiscales, operativa en paraísos fiscales y relación de esa presencia con la actividad real de la compañía en esas jurisdicciones. Usted ha hablado de precios de transferencia. ¿Qué quiere decir? Los precios de transferencia son los precios que una empresa utiliza para valorizar las operaciones intragrupo, es decir, cómo se paga ella misma o a empresas de su grupo, pues por lo que puede ser la prestación de servicios, la prestación de imagen, compra y venta de productos internos, actividades pues también mucho relacionadas con imagen, de financiación. Entonces, son precios que es la propia empresa la que los define. En muchos casos no hay comparativa de mercado.
y que se han utilizado tradicionalmente como herramienta para facilitar prácticas fiscales agresivas de evasión y elusión fiscal. Entonces, la normativa cada vez es más exigente. BEPS tiene unos requerimientos de información hacia las administraciones tributarias muy fuertes y cada vez más entidades vinculadas a la sociedad civil lo analizan, lo muestran y explican en qué medida estos precios están permitiendo o no las prácticas fiscales más o menos agresivas. Recomendaciones finales. Bueno, en cuanto a lo que es la tesis doctoral, hay muchísimos ámbitos en los que seguir investigando. Entonces, bueno, la primera recomendación es que alguno de nuestros oyentes se anime a profundizar en alguno de estos temas que hemos abordado. Y, bueno, la otra más a nivel personal, de las personas que se estén planteando hacer una tesis doctoral, que empiecen ya y bueno, que se lo planteen como un objetivo a corto plazo, que no dejen pasar mucho tiempo y bueno, que utilicen todas las herramientas y personas que tengan a su alcance que les puedan ayudar a avanzar en este proceso. Bien, bueno, pues hemos hablado con Eva Pardo de la tesis doctoral que ha leído en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, en el Departamento de Economía Aplicada, el pasado mes de julio, con el título La dimensión económica de la responsabilidad social corporativa, una aproximación desde la fiscalidad, una tesis doctoral que ha estado dirigida por la profesora de Economía Aplicada de la UNED, Marta de la Cuesta. Vamos a hablar ahora de un proyecto en el que está inmerso Eva Pardo, que es un MOOC que va a presentarse, lo hemos dicho antes en el inicio del programa, que va a empezar a estar operativo a finales de este mes de octubre, primeros de noviembre, a más tardar, que se titula, es un curso abierto y masivo, gestión de inversiones sostenibles y responsables. Objetivos y a quién está dirigido. Bueno, este curso está siendo posible gracias a la colaboración de instituciones que impulsan la inversión sostenible en España, fundamentalmente el Foro Español de Inversiones Sostenibles y Responsables, que es SpainSIF, a varias entidades asociadas, y a la participación de expertos de tanto gestoras de activos como analistas de riesgos ASG, como representantes de comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo. Y lo que se pretende con ello es explicar en qué consiste la ISR, cómo los gestores de activos están gestionando, incluyendo en sus tomas de decisiones de inversión, estos aspectos extrafinancieros. En muchos casos desde una perspectiva de gestión de riesgos. ¿Qué valor genera esto para un inversor final, un pequeño inversor que quiera acercarse? ¿Qué valor le está aportando a su inversión? Que la persona que está invirtiendo, el gestor, no solamente incluye aspectos financieros tradicionales, sino también esos aspectos extrafinancieros que son los aspectos ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo de las empresas en las que invierten. Hasta hace poco tiempo no se nos proponían estas cosas desde las entidades financieras, pero sí que es cierto que ahora cada vez más hay propuestas, además directamente te dicen, tenemos este fondo sostenible. De momento eso está muy desarrollado, está por desarrollar. La mayor parte de las propuestas son realmente sostenibles. Es algo que está en proceso de desarrollo, queda todavía mucho por hacer, pero es cierto que se han hecho muchos avances. Sí, voy a hacer énfasis en algo que es muy importante que la gente que quiera invertir en un producto de estos tenga en cuenta, que es que cuando estamos hablando de inversión sostenible y responsable, nos referimos a la toma de decisiones de inversión, teniendo en cuenta pues, ese impacto que nuestra inversión está generando sobre la sociedad, sobre el medio ambiente. No estamos hablando de donación de dinero de comisiones de gestión, estamos hablando de incorporar en la toma de decisiones de inversión esos impactos ambientales y sociales que genera el dinero que estamos invirtiendo. Bien, pues muchísimas gracias, Eva Pardo. Ha sido un placer contar con usted, hablar de la tesis doctoral, darle la enhorabuena y, sobre todo, volver a traer a este programa todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, que es un ámbito absolutamente fundamental en el desarrollo de una universidad y en el interés de todos los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel.